Hola, soy la doctora Lourdes Amaya. Hoy vamos a hablar sobre literatura e instituciones. Hoy vamos a hablar de la octava víctima. En estos tiempos podemos pasar largas horas viendo series en las cuales se persigue a un criminal. El crimen ocurre y un investigador o un policía o un periodista o inclusive un ciudadano común y corriente se da a la tarea de perseguir a este criminal. Lo vamos acompañando en su esfuerzo por desentrañar la lógica mental de este criminal para poder atraparlo. Vemos cómo los aparatos policíacos e incluso el sistema de impartición de justicia funcionan más o menos bien dependiendo del caso de que se trate. Una de las obras pioneras en este tema es la que comentamos el día de hoy, La octava víctima, escrita por dos plumas muy reconocidas en el ámbito literario de Gran Bretaña. Por un lado, P.D. James, que era una novelista policíaca que había hecho ya diferentes obras sobre crímenes, y por otro lado, T.A. Critchley, que no era un novelista, pero sí había hecho publicaciones que trataban acerca de la historia de diferentes hechos criminales y también la historia de la institución policíaca en sus orígenes. En esta obra, los autores no escriben una novela, no es una obra de ficción, es una narración de los hechos que por momentos toma las características de un ensayo y de esta manera nos lleva a diferentes reflexiones que quizás cruzan por nuestra mente también al estar viendo series criminales en las diferentes plataformas del día de hoy. Algunas de las preguntas que nos pueden surgir entonces son las siguientes. ¿Cómo surge la policía como organización? ¿Cómo se va estructurando? ¿Cómo es que se va diseñando un sistema policíaco a partir de instancias separadas en un principio? Obviamente, la respuesta a esta pregunta es distinta dependiendo de la sociedad, el momento histórico en el que estemos pensando, pero es una pregunta que nos podemos hacer. También podemos preguntarnos cuáles son las bases de la investigación criminal, cómo es que se van desarrollando los métodos, los instrumentos, las herramientas para poder identificar las pistas y aprovecharlas de la mejor manera para atrapar a un criminal. Esto, como sabemos, ha evolucionado a la par de la medicina, la tecnología y muchas metodologías de investigación. Si somos más curiosos y damos un paso más adelante, podemos preguntarnos también qué refleja un sistema policíaco sobre la relación entre Estado y sociedad en un momento histórico dado. ¿Puede ser la policía y sus métodos un reflejo de cómo es que la sociedad se relaciona con sus autoridades? Todo esto y mucho más podemos llegar a plantearnos en la lectura de La octava víctima. Les cuento brevemente que este libro se basa en la descripción de dos hechos criminales ocurridos en Londres en diciembre de 1811, en esta comunidad llamada Radcliffe, que es una comunidad económicamente desfavorecida, que de hecho es muy cercana a Whitechapel, el lugar donde 70 años después se darían los hechos que todos conocemos acerca de Jack el Destripador. En esta pequeña comunidad entonces ocurre que en 2 noches de diciembre, 2 familias completas pierden la vida.
son atacadas por manos anónimas, son eliminadas de una manera brutal. Surge entonces, evidentemente, el temor, la desconfianza, el sentimiento de inseguridad en esta comunidad. Los autores nos narran que en ese momento no había una estructura policial bien articulada. Existían diferentes figuras, desde el policía que por la noche vigilaba las calles, las recorría, cantaba la hora, hasta un sistema judicial en el cual pues los jueces dictaban sentencia a los condenados. Pero en medio de estas dos figuras existían muchas otras que estaban desconectadas, que no compartían información, que de hecho consideraban un error, una filtración, el que información propia de una dependencia llegara a manos de otra dependencia, aunque fuera también una instancia policíaca. Existía entonces entre las diferentes figuras desconfianza, falta de comunicación, rivalidad. Una vez que se dan estos hechos, entonces la estrategia de la policía es también desarticulada. Incluye el hecho de ofrecer recompensas cuantiosas para poder atrapar al criminal, lo cual lleva finalmente a que muchas personas buscando la recompensa dieran información que no necesariamente era real. Y dada la falta de coordinación, dada la incipiente preparación de los cuerpos de investigación en ese momento, pues esa información se daba por buena y de esta manera se iba desarrollando la investigación. Pues como pueden ir viendo, este libro nos da elementos para darnos cuenta cuáles son los retos que todavía enfrenta la seguridad ciudadana como política pública. Problemas que se enfrentaban en principios del siglo XIX siguen vigentes en la actualidad en los sistemas policíacos con mayor o menor intensidad. Este asunto de las recompensas, este tema de la rivalidad entre las diferentes oficinas, entre las diferentes dependencias, no podemos pensar que esté completamente resuelto en la actualidad. Este caso abrió también un debate que los autores mencionan respecto al tipo de sistema policíaco que se necesita en una sociedad. Se empieza a criticar al sistema británico y se le empieza a comparar principalmente con la policía de París. Ahí vemos que el método comparativo, que es muy usual actualmente en los análisis de política pública, está ya presente. Y se discute, nuestra policía británica debería imitar al modelo de la policía de París. Hay un debate que los autores describen y que se refiere también al hecho de que se consideraba a la policía parisina como una policía con tintes tiránicos. Y esto nos lleva también a situaciones que podemos ver en nuestros días. ¿Qué tanto las policías pueden limitar nuestras acciones, nuestras libertades, en aras de desarrollar su investigación? Son temas que aún no quedan completamente resueltos. ¿Cuál debería de ser entonces el grado de dureza de un aparato policíaco en términos de la persecución de los criminales e incluso en términos de las sanciones, los castigos que se les tendrían que imponer? Debates todavía muy actuales. La octava víctima nos lleva también a temas de psicología social. Déjenme contarles que en esta pequeña comunidad de Radcliffe frecuentemente llegaban marineros que en ese tiempo
eran reclutados muchas veces entre expresidiarios, pero además marineros que tenían un origen irlandés o escocés y que en ese tiempo esto ya era un motivo de desconfianza entre los habitantes de Ratcliffe. Eran extranjeros, eran otros. Para ellos empieza a crearse la certidumbre en su mente y de una manera colectiva de que el criminal tenía que ser escocés o irlandés. No tenían una base para pensar eso, simplemente lo pensaban porque era mejor creer eso y no pensar que uno de nosotros, alguien de nuestra comunidad, hubiera podido cometer semejantes actos. Es un tema nuevamente vigente, actual. Todavía vemos a los migrantes con desconfianza, como aquellos otros que no sabemos qué costumbres tienen, que no sabemos cómo pueden actuar. Esa desconfianza que todavía llegamos a percibir en este siglo XXI estaba presente desde principios del siglo XIX. Pero además, una vez que se va generando en esta comunidad la idea de que el criminal era escocés o era irlandés, empiezan poco a poco a señalar específicamente a un individuo que es apresado con pruebas débiles y que es sentenciado. Una vez que se ejecuta la sentencia, este criminal es exhibido en un desfile para que toda la comunidad vea cómo se impartió la justicia. Sin embargo, con el paso del tiempo y al ir emergiendo nueva información, la comunidad va cambiando también su visión de las cosas y llegan a una conclusión colectiva, nuevamente, que no les voy a revelar, pero que cambia completamente la interpretación de las cosas tal como había sido aceptada por la colectividad en un momento dado. Temas de psicología social, sin duda, relevantes. Y por último, retomando lo que les comentaba hace un momento, la octava víctima nos hace plantearnos cuál debe ser la articulación entre las instituciones de gobierno encargadas de cuidar nuestra seguridad e impartir justicia. No solamente es una narración de cómo estaba estructurada la policía en esos momentos en Gran Bretaña, sino cuáles fueron siendo los puntos débiles que se fueron revelando con este caso y cuáles las necesidades de articulación que también se hicieron evidentes a partir de lo que ocurrió en esta historia. Los invito a leer La octava víctima, a que esta fascinación que sentimos por aquellos que son capaces de transgredir la ley no se quede en una fascinación morbosa, sino que llegue a una fascinación reflexiva y que obras como esta nos ayudan a desarrollar. Soy la doctora Lourdes Amaya. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.